Natalie Imbruglia, Sia, AC/DC, desde luego. Caligula's Horse, también una de mis bandas favoritas. AC/DC, ya dije AC/DC, sí. Nick Cave, Savage Garden, desde luego, una de mis bandas favoritas de pop. Bueno, Savage Garden primero, después Darren Hayes, que bueno, en su parte solista no me gustó tanto, pero que por cierto, Savage Garden me encanta. En el ámbito de estos artistas de Australia, pues también me suena mucho Savage Garden a ciertas etapas de Kylie Minogue, sobre todo el homónimo de Savage Garden del 97. Y es que, si bien el dance pop, el disco, como es el título de este disco número 15 de Kylie Minogue, sí son los géneros por los cuales más se identifica precisamente esta diva de Australia, esta diva del pop. La verdad es que a lo largo de estos 15 discos, a partir de 1988 con su disco Kylie, desde el Do del Locomotion, pues ha ido explorando, sí, sin alejarse demasiado del pop, pero ha ido explorando diversos géneros. La verdad es que en el 2019 sacó su Greatest Hits, su colección de grandes éxitos. Sin embargo, en el 2018 lanzó su disco número 14, que era Golden, que tenía ciertos acercamientos hacia el country. Y la verdad es que, como que después de todas sus batallas contra el cáncer, después de todas las rupturas amorosas y después de todas sus batallas personales, sí esperaba que se fuera acercando cada vez más después de Golden hacia una especie, quizás no de folk, quizás no de pop oscuro completamente, vamos, no pensaba que iba a sacar un disco de blues, pero sí que se iba a ir hacia una música un tanto más, pues, ¿cómo se dirá?, de profunda. Sin embargo, disco, pese a que no era lo que esperaba, es un regreso enorme. Y a pesar de que tampoco me gusta tanto en general el disco y el dance pop, la verdad es que este disco sí es disfrutable de inicio, de principio a fin. Rápidamente, como para recomendarles su discografía, dependiendo si no la conocen, pues les recomendaría desde luego comenzando por Kylie, el disco de 1988, que decía sí suena a disco, sí suena a dance pop desde el inicio, pero desde luego trae muy marcadas las bases del pop de los 80s. Así se va a continuar desde ese 88 hasta el 91, cuando saca Let's Get To It, en el que empieza a experimentar un poquito más antes de salirse de su primera discográfica, antes de que se acabe el contrato de 4 discos. Se empieza a acercar un poco más al hip hop, por lo menos ciertas bases nada más. Y después lanza en 1994 el que sería su renacimiento, su segundo lanzamiento, por así decirlo, con su disco homónimo, Kylie Minogue, decía del 94. En ese comienza a explorar un poquito más el pop oscuro. De momentos, decía, me recuerda mucho al homónimo de Savage Garden que se iba a estrenar en el 97, sobre todo con ciertos violines, ciertos toques un poquito oscuros del pop. Me suena mucho, por ejemplo, el intro a Carry On Dancing de Savage Garden. En el 97, sin embargo, todavía se va a aventurar a explorar un poco más allá de los límites conocidos para ella, por lo menos del pop, en uno de mis discos favoritos, que es Impossible Princess. Para todos los eclécticos, todos los amantes del rock, del trip hop, pues quizás incluso me aventuraría a decir un poquito lo experimental. Les recomendaría comenzar por este disco de 1997, Impossible Princess, porque precisamente es el disco más libre de Kylie Minogue. Por cierto, poco a poco ya se empieza a soltar, a pesar de que ella simplemente comienza como intérprete, poco a poco comienza a escribir letras y por ahí ya después empieza a tener ciertos acercamientos con grandes artistas. Y uno de sus grandes, bueno, eso viene posteriormente, pero uno de sus grandes arrepentimientos es que escribió una canción completamente ella sola para una colaboración con Prince. Prince le dijo que estaba bien, que iban a colaborar. Sin embargo, como que primero su productora, su disquera le dijo, ¿sabes qué? Ya sabes que tú eres co-escritora, ya estás empezando a escribir, pero pues danos chance. Después la producimos. En ese después, pues obviamente Prince, bueno, ya no puede concretarse esa colaboración. Ese es, creo que, su más grande... su más grande pues remordimiento, actualmente lo sigue diciendo. Así que pues ahí queda como enseñanza. Y bueno, creo que a partir del 2000, con Like Years, uno de sus discos más exitosos, pues comienza precisamente su etapa más exitosa, y en donde regresa precisamente al pop, al dance pop sobre todo. Ahí viene Kids, una canción que nunca me pude borrar bien de la cabeza. Ese mismo año se estrenaba uno de mis... Bueno, de hecho creo que mi disco favorito de Robbie Williams, que es Sing When You're Winning. Kids venía tanto en el disco de Kylie como en el disco de Robbie. Y es una canción igual dance pop, pero que nunca me agradó al 100%, y sin embargo no me la podía sacar de la cabeza por ese tiempo. Todavía en el 2001 pues saca Fever, que ese pues yo creo que es donde más la ubicamos todos, la Kylie Minogue. Básicamente comienza su reinado como esta diva intocable, llena de una elegancia, no sé, es una diva muy... Siempre la vi como una diva de mucho respeto, ¿no? Porque
quizás las divas de Estados Unidos, Madonna, las nuevas que estaban surgiendo en esa década, como Britney Spears, Christina Aguilera, sí tenían un poco más de, digamos que de cola que les pisara, ¿no? Se empezaban a meter un poco más en la controversia y Kylie Minogue siempre se mantuvo, digamos, con una imagen impecable. En ese disco viene ese mega éxito mundial que fue Can't Get You Out of My Head y además In Your Eyes, que para mí es todavía mejor. Me gusta muchísimo más que Can't Get You Out of My Head. Ese estilo un poquito más libre, un poquito más sexoso, como se decía en esa época, va a continuar después en el 2003 en Body Language. En el 2005 es cuando le diagnostican cáncer de seno, y pues es obviamente un parteaguas en su historia. Se aleja un poquito de la música por lo menos un año, comienza a escribir un poquito más de letras más profundas que se van a reflejar en el disco del 2007, X, su disco número 10. De ahí Aphrodite, que básicamente inauguraba la década pasada en el 2010, donde viene All the Lovers, también un pedazo de canción. Kiss Me Once del 2014, su disco de Navidad. Regresa, decía, más o menos se desenvuelve en este ambiente del dance pop. Personalmente no son tan mis favoritos de ella, a pesar de que son buenos, pero sí siento que se estanca un poquito su sonido. Sin embargo, decía, en el 2018 lanza su otro disco, que también es uno de mis favoritos, Golden, que es el segundo disco en el que ella participa como coautora, coescritora de cada uno de los temas del tracklist. Solamente hay 3 discos así, que es Impossible Princess, decía, mi favorito, Golden, que también es muy bueno, y finalmente este disco, que es disco del 2020, es el tercer álbum en el que ella participa escribiendo o coescribiendo, decía, cada una de las canciones. Y bueno, escuchar disco, la verdad es que sí es un subidón de ánimo desde el inicio, pero sí me parece que para una experiencia un poquito más profunda era necesario revisitar, así por lo menos de una manera brevísima, los diferentes estilos que ha tocado a lo largo de su discografía Kylie Minogue, porque pues no me parece que esté regresando a un lugar seguro, que regrese como a tocar los éxitos que la llevaron a la cima, sino que me parece que en este punto, en este momento de su vida, simplemente lo que quiere es disfrutar la vida, algo de lo que siempre han hablado sus canciones, algo de, bueno, ha hablado de eso, ha hablado de aceptarse a uno mismo. Por eso es que diferentes comunidades, como las de diversidad sexual, la han tomado como un estandarte, como una líder básicamente, y este disco está genial. La verdad es que yo creo que para todos los melómanos, para todos los que sientan la música, se los recomendaría ampliamente. A los bajistas que estén buscando pues meterle efectos a su pedalera, a su banco de sonidos, la verdad es que este es un disco que literalmente, más que escucharse, se deja sentir. Es un constante subidón de sí disco, sobre todo dance pop por ahí un poco, pero también mucho funk. El bajo, la verdad es que es mi instrumento favorito después de, obviamente, la voz de Kylie. Say Something, el primer sencillo que salió desde julio del 2020, que de hecho es de un corte un poquito más lento que la mayoría del disco, que por lo regular que casi está siempre manteniéndote arriba. Where Does the DJ Go, Dance Floor Darling, también mi canción favorita, principalmente esa es mi más favorita, pero pues esas que estoy mencionando, Celebrate You también es una de mis canciones favoritas. Son 12 tracks en la versión convencional, trae otros 4 extras en la versión deluxe que de hecho también se sienten con mucha atención, con muy bien pensados, muy bien producidos, no se siente que las pongan de relleno. Es un discazo, la verdad, y como que tenía cierto miedo de entrar, sobre todo después, decía, de haber escuchado Golden, después de recordar que este sería su tercer disco, decía, con todo el tracklist coescrito por ella, después de esos 2 grandes discos que son Impossible Princess, bien experimental, y Golden, que era un poquito más country. Este es como el lugar seguro, pero a la vez un poco más libre de Kylie Minogue. Digamos que este es el disco de Kylie Minogue por excelencia. Quizás el único pero que le ponga es Monday Blues, porque me recuerda pues esta época antes del Golden, que de repente sí es un poquito plana. Sin embargo, la verdad es que es un disco que se disfruta de principio a fin. Decía, sí, para esos subidones, para si quieres un poquito de energía para este fin de semana, pues desde luego te recomiendo el disco número 15 de Kylie Minogue, y pues ya dije un poquito también de su discografía. En fin, esto ha sido todo de momento, hasta la siguiente.